Bien, ya se logra escuchar bien. Bueno, entonces, estimados participantes, les decía, la diferencia de este proyecto que vamos a ver el día de hoy con el proyecto que vimos la sesión pasada, pues consiste en que la estructura queda, una parte de la estructura queda expuesta sobre el nivel del terreno natural. En cambio, el proyecto que vimos la clase pasada, pues la estructura quedaba por debajo del nivel del terreno natural y al momento de hacer pues las excavaciones era mucho más fácil su metrado porque considerábamos la altura total y bueno, el ancho de la cimentación y no había ningún inconveniente, ¿verdad? Caso contrario sucede el día de hoy, por ejemplo, estamos mostrando una sección transversal, podemos ver la línea marrón que viene a ser pues el terreno natural en el cual nosotros vamos a trabajar y también podemos ver sobre ahí podemos ver el muro de gavión que se piensa o se construyó, ¿no? En este caso sería que se piensa construir, eh, que hay una cierta altura que queda por debajo del nivel del terreno y otra altura que queda sobre el nivel del terreno. Incluso el terreno pues no es totalmente explanado, ¿no? Sino en laderas se está tratando de construir pues y las pendientes no son uniformes, ¿no? Entonces eso de allí nos genera un conflicto a nosotros. Primero, al momento de hacer la excavación ya nos va a generar un conflicto, ¿sí? Porque no va a ser tan sencillo ahora hacer la excavación. No vamos a poder nosotros metrar diciendo pues que, bueno, vamos a sacar de ahí de acuerdo a las longitudes que miren los gaviones. No, ahí ya se hace un poco más complejo el trabajo. Bueno, aparentemente complejo, complejo entre comillas. ¿Sí? Ahora yo veo la segunda sección que tengo, ¿no? Y sucede prácticamente lo mismo, ¿no? Sucede lo mismo, tenemos por acá estos inconvenientes, ¿sí? Cualquier sección que yo tome, vamos a ver que prácticamente nos está sucediendo lo mismo, ¿no? Y si queremos ver, por ejemplo, nuestro vista en perfil, podemos ver, ¿no? Mira, acá tenemos el nivel del terreno que nosotros vamos a trabajar. Bueno, esto viene de un levantamiento topográfico, ¿no? Y nuestros muros de gaviones ni siquiera están a la misma altura, ¿no? Sino de acuerdo a la fundación. Bien, entonces, en esta parte, nosotros cómo vamos a trabajar. Acá ya no vamos a trabajar, pues, metrando como si fuera todo una excavación masiva, ¿no? Sino acá tengo que hacer una excavación más minuciosa y su cálculo ya me tengo que valer, pues, de algunas herramientas de otros programas. En este caso del civil, yo puedo crear un ensamble, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, yo creo mi ensamble y pues lo coloco en el perfil, en las secciones transversales que yo quiero y logro, pues, ¿no? Tener de esta manera mis secciones transversales que que me determine trabajar, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que debemos conocer del proyecto, luego vamos a explicar cómo metrar esto, eso es lo que debemos conocer, ya lo tenemos ahí. Entonces, vamos a nosotros a metrar. Bueno, en esta descripción vamos a colocar muros o muro de gaviones, ¿ya? Bueno, vamos a iniciar. Entonces tendremos primero, bueno, entonces tendremos construcción, de repente construcción de defensa ribereña, ¿no? ¿Sí? Acá sería 1.0, ¿no? Construcción de defensa ribereña, por acá tendríamos 1.01, muro de gaviones. Bien, ¿no? Entonces tendríamos 1.0, 1.01, de repente
podemos tener obras provisionales que vamos a tener. Entonces 1.0, 1.0, 1.01. Bueno, dentro de las primeras obras provisionales que se puede tener, una de las primeras obras es el cartel de identificación de obra, ¿no? Cartel de identificación de obra. Generalmente, pues, es de 3.60 por 2.40, ¿no? Cartel de identificación de obra de 3.60 por 2.40, ¿sí? Bien, habíamos explicado, si la obra es pequeña, esto nosotros lo podemos metrar como global, ¿no? Como una partida global o como una partida por unidad, ¿no? Pero si lo que yo voy a construir es un solo cartel de obra, lo más conveniente para mí es tener simplemente el como cartel, ¿no? Número de veces 1, metrado 1, y acá yo voy a considerar global, ¿ya? El cartel de obra lo puedo considerar como global. Muy bien, ¿qué otra partida puedo yo tener como obra provisional? Como obra provisional, de repente voy a necesitar una caseta de almacén, o almacén, ¿no? Almacén y caseta de guardianía. ¿Ya? Almacén y caseta de guardianía. ¿Sí? Bueno, esto de acá nosotros lo podemos hacer por área. Lo podemos hacer lo podemos metrar por área, podemos determinar nosotros, pues, ¿no? Una longitud, un ancho, un ancho, ¿no? De repente 5 por 4, y esto nos determina un área, ¿no? De cuánto es el área que nosotros estamos o vamos a metrar, ¿no? Y esto puede ser en metros cuadrados. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, bueno, este tema de almacén y caseta de guardianía, tengo una obra dentro de la ciudad, dentro de la zona urbana, y de repente, en lugar de yo construir pues un almacén temporal o una caseta de guardianía temporal, puedo también yo alquilar ya un ambiente construido, para que reemplace a toda esa construcción de almacén que se pueda hacer, ¿no? Y bueno, también lo podemos considerar, en ese caso ya no lo consideraríamos en metros cuadrados, sino lo podríamos considerar como, lo consideraríamos pues como global, ¿no? Como una partida global, ¿ya? No confundamos con la oficina que debe tener el contratista en obra, ¿no? Esto es diferente. La oficina que el contratista debe tener en obra, eso es sí o sí parte de los gastos generales de la obra, ¿no? Este almacén puede ser como una obra provisional, porque se va a construir previo a la obra. ¿Qué más puedo tener? De repente, por ser una obra longitudinal, es un proyecto de distancia, podemos considerar de repente algunos servicios generales para los trabajadores, podemos considerar de repente letrinas, ¿no? Para el tema de los que pueden hacer sus necesidades los trabajadores, ¿no? Podríamos considerar porque es una obra longitudinal, ¿sí? Muy bien, en esta oportunidad yo voy a considerar solamente esas obras provisionales, ¿ya? Una vez que ya tengo estas obras provisionales, vamos a tener otro tipo de partidas que van a ser los trabajos preliminares,
¿ya? Los trabajos preliminares. Entonces, 1.2.1. Si yo voy en un orden cronológico de cómo se va a ejecutar la obra, antes de iniciar la obra, pues bueno, yo puedo hacer como primera partida la movilización y desmovilización, la movilización y la desmovilización de maquinaria y equipo, ¿correcto? La movilización y desmovilización de maquinaria y equipo, o de equipo y maquinaria, también es lo mismo, ¿ya? Bien, en esta partida lo que consideramos también es como global, ¿ya? Lo que vamos a considerar global a la movilización y desmovilización. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto nos va a costar a nosotros llevar los equipos y las maquinarias hasta la obra, ¿ya? Bueno, nosotros no nos encargamos, pero quien quien elabora el presupuesto tiene que hacer un desagregado de lo que es movilización y desmovilización. En este caso tienen que ver qué equipo se va a utilizar en la obra. Por ejemplo, si voy a utilizar una retroexcavadora, si voy a utilizar un cargador frontal, si voy a utilizar volquetes, si voy a utilizar de repente motoniveladora, de repente voy a utilizar rodillo, se tiene que saber qué tipo de equipo o maquinaria se necesita para la obra. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de equipos pesados, ¿no? De repente excavadoras, como te digo, de repente tractor, un tractor sobre orugas, ¿no? Volquetes. El tema de movilización y desmovilización tienen costos diferentes, porque hay equipos autotransportables. ¿Quiénes son los equipos autotransportables? Aquellos que tienen ruedas, ¿no? Y se pueden desplazar por las carreteras libremente. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, de los volquetes, ¿no? Pero existen equipos que no son autotransportables, sino necesitan de otro equipo para que se pueda hacer su movilización. Bueno, por ejemplo, el tractor sobre orugas necesita de una cama baja para hacer este tema de movilización y desmovilización, ¿no? Entonces, el ingeniero que elabora pues los presupuestos me tendrá que sacar cuánto me va a costar a mí esto de movilización y desmovilización, pero haciendo un análisis. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos equipos voy a llevar? ¿Y cuántos equipos o la misma cantidad de equipos voy a regresar? Pero ¿cuántos son autotransportables y cuántos necesitan de cama baja? ¿No? Si yo voy a llevar de repente a campamento un container que me va a servir a mí como almacén, tengo que hacer también su movilización y desmovilización. Todo ello para sustentar ese costo. Pero como yo estoy en estos momentos cuantificando nada más las partidas, simplemente movilización y desmovilización, yo considero uno y le coloco global. Quien haga los presupuestos tendrá que hacer todo ese trabajo que estoy hablando, ¿no? Pero bueno, esa es materia de otro curso, ¿no? Y es un poquito más emocionante. Muy bien, otra partida, 1.1.2.2. Ya hice la movilización, ya tengo mis equipos en obra. Bueno, haré pues una limpieza de repente, limpieza manual de terreno, ¿no? Una limpieza manual de terreno con presencia de maleza y vegetación o limpieza manual de terreno puedo colocar, ¿sí? Muy bien, entonces eso es lo primero que yo voy a hacer. Eso es lo primero que yo voy a hacer. Voy a hacer la limpieza manual del terreno, ¿no? Eso es lo que yo voy a hacer. Muy bien. Pero bueno, acá vamos a poner limpieza en muros de gaviones. ¿Ya? Regresamos a nuestro plano. ¿Sí? Regresamos a nuestro plano y bueno,
La limpieza tendré que hacerlo a lo largo de mi proyecto, o sea, en toda la longitud. En este caso, bueno, me dicen que son 654 metros, ¿no? Entonces yo voy a considerar en la longitud 654 metros. Acá no vamos a considerar altura, sino vamos a considerar ancho. Y vamos a recordar que esta partida tiene que ser en metros cuadrados. La limpieza tenemos que trabajarlo en metros cuadrados, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto es el ancho? El ancho que yo voy a considerar. Acá está mi plano. ¿Sí? Muy bien, recordemos, mira, acá me dan un cajón de gaviones en la parte alta, dos cajones acá. Y acá tenemos un colchón antisocavante, ¿no? Que es de 1,20 por 0,30 milímetros, me dice, un colchón antisocavante. Muy bien. ¿No? Entonces, prácticamente mi muro de gavión queda como me lo muestran acá en las secciones transversales, ¿no? Eso va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces, a ver una sección, la primera sección. Entonces, acá va a quedar así, ¿no? Tengo mi muro y acá tengo mi colchón anti-socavante, ¿ya? Entonces, ¿en qué zona? ¿En qué zona voy a hacer yo la limpieza manual del terreno? ¿Ya? Acá para que no haya problema, limpieza manual del terreno, vamos a considerar con presencia de maleza y vegetación. ¿Ya? ¿Por qué estoy considerando ello? Porque el colchón antisocavante, estimados, el colchón antisocavante que acá estamos viendo, es pues una estructura que ya va directamente en el cauce del río. ¿Ya? Este eje central prácticamente es el límite entre el cauce, entre las aguas del río y pues ya lo que debería ser la ribera, ¿no? Entonces, esto va ya directamente en el río, así como nos muestra el detalle, ¿no? Entonces, esto ya va directamente en el río y esto de acá no va directo, ¿no? Esto de acá ya va en donde tenemos esos taludes o esa ribera. Muy bien, entonces esto de ahí me va a servir ¿para qué? Para determinar el ancho. ¿Cuál va a ser el ancho? ¿El ancho de todos estos muros más el colchón antisocavante? No, el colchón antisocavante ya está en el cauce del río. Ahí no voy a poder hacer limpieza manual de vegetación, ¿no? Entonces acá tendré el ancho, solamente el ancho de los muros. ¿Sí? Entonces estoy hablando de 1,300 metros cuadrados que se tiene que hacer la limpieza de terreno con presencia de maleza y vegetación. Ok, una vez que ya hice esa limpieza, bueno, estoy trabajando todavía por la parte alta del río, ¿no? No estoy teniendo contacto aún con el río. Y bueno, vendrá ya pues el trazo y replanteo, ¿no? Vendrá el trazo y replanteo, ¿ya? Que algunos también le colocan trazo, nivelación y replanteo. ¿Sí? Bueno, en el trazo, nivelación y replanteo, que yo voy a considerar, en este caso, ya no va a ser solamente el ancho del río, o perdón, el ancho de los muros, ¿no? Para el replanteo, yo tengo que también replantear este colchón antisocavante, ¿no? Entonces a estos dos le voy a sumar este 1,20 del colchón antisocavante, ¿no? Entonces vamos a tener acá ya tendríamos 3,2, que viene a ser parte del trazo, nivelación y replanteo, ¿sí? Muy bien, entonces yo continúo.
ya hice el trazo, la nivelación, el replanteo, ¿no? De mi trabajo que estoy teniendo en cuenta. Bueno, antes de iniciar cualquier obra, yo tengo que asegurarme que ese cauce del río o el área de influencia donde yo voy a trabajar respecto al río, bueno, la corriente no afecte los trabajos que yo estoy ejecutando. Para evitar ello, yo tengo que, bueno, acá una partida que se llama desvío de río para la excavación, de plataforma o muros, ¿no? Desvío de río para la excavación de plataforma. ¿Ya? Lo podemos considerar con ese nombre, desvío de río para la excavación de plataforma. O en todo caso, bueno, yo puedo considerar desvío de cauce nada más, ¿no? Desvío de cauce del río. ¿Sí? Ya sobreentiende que va a ser para la excavación, ¿no? Desvío. Entonces, incluso algunos colocan desvío temporal de cauce de río. ¿Ya? Desvío temporal del cauce del río. ¿Sí? ¿Por qué? Desvío temporal, porque eso me va a durar mientras yo ejecute la obra, ¿no? Mientras yo siga trabajando, voy a tener que hacer ese desvío temporal del cauce del río. Bien, entonces, mira, ¿qué es lo que a mí me recomiendan? Porque no hay alguien que me diga, ¿sabes qué? Tú tienes que hacerlo esto. No. A mí me recomiendan, incluso si nos vamos por un poquito más de lo que es seguridad y salud en el trabajo, me dicen, pues, ¿no? Que los trabajadores de piso, el personal, pues, no puede exponerse a una corriente de agua no mayor a una distancia no mayor de, perdón, a una distancia no menor de 1 metro, ¿no? Es lo que tú no puedes exponerte al momento de hacer esas labores, ¿ya? Entonces, la longitud es la misma. El ancho que yo voy a considerar, muy bien, regresamos al detalle. Todo esto de acá está dentro de la ribera, ¿no? Está dentro del terreno natural. Bueno, donde los trabajadores van a excavar es en esta parte, ¿no? Que ya es río, que es el cauce, y yo necesito desviar por lo menos 1 metro, ¿no? 1 metro hacia acá, necesito hacer ese desvío. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto voy a desviar? El 1,20 que me va a permitir trabajar y más este metro que me dicen a mí que es la distancia mínima que debe haber, ¿no? Entonces, yo colocaré acá, pues, el 1,20 que es del colchón antisocavante, más el 1 metro mínimo, que me dicen que no puedo exponer a mis trabajadores, ¿no? Bueno, y ya calculé el desvío temporal del cauce de río, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados de área voy a desviar yo? ¿Sí? Bueno, ya luego podemos también, eh, de acuerdo al diseño, al caudal de agua que hay, podemos considerar también ampliar esa longitud de 1 metro. Por seguridad podemos ampliarlo, de acuerdo al diseño o al estudio de hidrológico que se puede hacer, al caudal que se tiene en ese río, ¿no? Bien, a ver, tenemos una consulta. Sí, el plano de los aviones, bueno, se los va a enviar, está un poquito medio arcaico trabajado, no está muy presentable, pero igual se les va a compartir, ¿no? Bien, entonces continuamos. Mira, ya hice mi trazo, ya hice el desvío de mi cauce, entonces ya puedo yo iniciar con mis trabajos, ¿verdad? Entonces por acá ya no voy a tener yo ya trabajos preliminares,
vamos a entrar ya al 1.13, ya vamos a hablar, pues, ¿no? De repente, bueno, no de repente, sino básicamente este trabajo se trata de movimiento de tierra, se trata de movimiento de tierras. Bien, 1.1.3.1, la primera partida, pues, que voy a trabajar yo será eh, la excavación, tendré por acá, ¿no? La excavación para plataforma. ¿Sí? La excavación para la plataforma. ¿Ya? Muy bien. Bueno, acá sí ya tenemos que tener cuidado en este tema de excavación para plataforma. Primero, como siempre te digo, cuando yo visito el terreno, o sea, tú eres el consultor, tú eres quien va a hacer el expediente técnico, tú mínimamente tienes que visitar el terreno. ¿Para qué? Para que sepas si es terreno natural, si es terreno con presencias de roca fija o roca dura, o de repente hay presencias de roca suelta, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te va a determinar el tipo de rendimiento que vas a utilizar, ¿ya? Bueno, nosotros supongamos que es pues una excavación para plataforma en roca suelta, ¿ya? ¿Por qué te digo imaginar que debe ser roca suelta? Porque si voy a hacer gaviones, quiere decir que cerca tiene que haber presencia de este tipo de material. Bueno, sí, ya entendí, ya entendí. Ya entendí. Acá debíamos excavar, acá debíamos colocar, ¿no? Dentro del movimiento de tierras, excavación para plataforma en roca suelta, ¿no? Excavación en plataforma para roca suelta. Muy bien, entonces acá vamos a tener excavación para muros de gaviones. Bien. Entonces, bueno, yo te decía, yo supongo que debe ser un terreno con presencia de roca suelta, porque eso me facilitaría a mí conseguir el material para la conformación de los muros de gaviones, ¿no? Pero eso es una suposición. Cuando estemos realmente ejecutando un estudio de este nivel, yo tendría que hacer la visita a campo o en todo caso el estudio de mecánica de suelos que se ejecute me lo determinará. Recomendación, por si sea el caso. ¿Cómo estipulaba yo el trabajar este tipo de proyectos? Bien, para poder llegar a este proyecto, uno tiene que hacer un levantamiento topográfico, ¿no? Entonces, generalmente se subcontrata ese levantamiento topográfico y tú, la persona que realiza el levantamiento topográfico, tiene que ir anotándote en dónde es terreno natural, dónde es roca suelta, dónde es roca dura, de acuerdo a los puntos que van levantando, ¿no? Y ya luego tú lo procesas en función de ello. Y el civil pues te permite acotar de acuerdo a ciertas características, por ejemplo, donde hay roca dura, roca fija, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos puede permitir el civil, ¿no? Es una herramienta que nos facilita. Bien, eso no es el caso. Entonces, como te digo, y como hemos visto nosotros, oiga, acá ya pues la excavación, yo no voy a decir, ¿cuánto puedo excavar? Mira, acá está tu terreno natural. ¿Cuánto pues vas a excavar? No, ahí te vas a preguntar, ¿cuánto pues voy a excavar? No, esa pregunta no te vas a hacer. Oye, el civil, ¿qué te facilita? Te puede facilitar esta área de corte. ¿Cuánto es el área de corte? Bacán. Pero te vas al otro nivel, ¿cuánto es el área de corte? Oye, qué bacán. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a metrar acá ya es un cálculo aproximado en función de las áreas que tenemos, ¿no? Para eso, bueno,
nos vamos a nuestro aula y ya hemos descargado una hoja que dice movimiento de tierras, ¿sí? Que ya dice movimiento de tierras. Creo que ustedes no tienen esto, ¿no? No tiene esto, bien. Bueno, tiene la longitud 1, la longitud 2 y la altura. Y tiene el área, ¿no? O simplemente tiene, creo, sección transversal y área, ¿no? Esto de acá creo que no lo tiene. Así está. ¿Ya? Entonces, bueno, si ya tenemos el área de corte, esta área de corte, recuerda, nos puede dar el programa directamente. Podemos generar este reporte. El otro tema es, ¿cada cuánto son estas secciones transversales? Lo que nosotros vamos a hacer es un cálculo aproximado. ¿Por qué? Porque no nos aseguramos que desde esta cota o desde este punto 0 hasta el punto 10, pues esta área sea uniforme, no, sino que hay, pues de acuerdo a la morfología del terreno, puede variar. Pero bueno, nosotros vamos a hacer iteraciones. ¿En qué consiste? Que para calcular este volumen, yo voy a sacar un promedio de estas áreas, ¿no? ¿Cuánto es el promedio de estas áreas? Y lo voy a multiplicar por la longitud, ¿ya? Bueno, esto es un cálculo fácil. La longitud, ¿cuánto va a ser? La diferencia acá, ¿no? De la sección, todas son 10, cada 10 se ha hecho la sección transversal, entonces la diferencia será 10, ¿no? Resto. El volumen, el promedio de estas áreas multiplicado por la longitud. El promedio de estas áreas multiplicado por la longitud me da el volumen promedio. Al final, lo que yo voy a hacer es una sumatoria y voy a calcular cuánto es el volumen total, ¿no? En este caso ya, como te digo, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Voy a excavar. El ancho sí sé que va a ser 2 metros de ancho, ya eso sí lo sé, 2 metros de ancho, pero ¿sabes qué? De altura va a ser 50, 1 metro, no, no. ¿O cuánto me dice el plano? No te hagas problemas. ¿Cuánto te dice el plano? Que debe ir pues a 50 sobre el nivel o sobre el tirante hidráulico, sobre el piso hidráulico, perdón, a 50 centímetros debe ir la fundación, ¿no? Entonces tú vas a decir, ah, ya, entonces el área de excavación va a ser 2 metros por 50 de alto por toda la longitud. No, eso sería incorrecto, porque ya estamos viendo que esto depende del nivel del terreno, ¿ya? Porque puede que nosotros tengamos estos muros, pues necesitemos excavar más altura para poder colocar esos muros, ¿no? Nadie nos asegura que todo este terreno sea así, ¿ya? O sea, que tengamos que excavar estos 50 a lo largo de toda la carretera, perdón, a lo largo de todo el cauce. Eso no sucede. Para eso tenemos las secciones transversales y para eso tenemos este cálculo, ¿no? 1116.53. Entonces, por acá voy a tener yo mi volumen, 1116.53, ¿no? Y esto en qué vamos a tener, esto ya es metros cúbicos, ¿no? La excavación para los muros de gaviones, ¿ya? Ahora, lo que yo me voy a fijar, por acá, lo que yo quiero fijarme por acá, es justamente este detalle de muro, ¿ya? Este colchón antisocavante va prácticamente del tirante hidráulico, perdón, del piso hidráulico, del nivel del piso hidráulico hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. ¿Cuánto va? Ahí creo que lo tenemos de 0.30, ¿no? Mira. Acá está el colchón antisocavante 1.20 por una altura de 0.30. Esto de acá sí podemos metrarlo directamente. ¿Por qué? Porque este colchón antisocavante, como te digo, ya va en el nivel, o bueno, ya va en el cauce del río, ¿no? Ya va en el cauce, entonces yo busco el piso hidráulico y a partir del piso hidráulico en obra,
voy a excavar esos 30 centímetros para colocar mi colchón antisocavante. ¿Ya? Ya no me, para este colchón antisocavante constructivamente ya no me fijo en esas secciones transversales, ¿no? Porque ahí lo puede sacar todo a un solo nivel y eso nos puede generar algún conflicto, ¿ya? Entonces, por acá, ¿qué vamos a tener? Por acá yo voy a tener excavación para muros de gaviones, para colchón antisocavante. Antisocavante. Ya, el largo, pues ya lo tenemos, que es 654. El largo 654. El ancho nos dijeron que era 30. Perdón, no, el ancho era 1.20 y la altura que era puro 30. Ya, y el volumen lo vamos a calcular de esta manera. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, para los que no, o los que se están preguntando de dónde sacamos el colchón antisocavante, ¿te acuerdas que la primera sesión mostramos algunas fotografías? Ya, bien, mientras carga. ¿No? Entonces, bueno, hasta ahí ya tenemos la excavación que nosotros necesitamos para el colchón antisocavante. Ya, bueno, y se supone que pues no, que el río pues no está conformado por roca suelta, también por eso es excavación para plataforma en roca suelta, ¿no? ¿Ya? Ahora, si es roca suelta, esta excavación se puede hacer manual, pero si fuera el caso de ser una roca dura, yo tendría que utilizar equipos, ¿no? Maquinaria, ¿ya? Entonces, en este caso, sí tendría que trabajarlo de esa manera, ¿ya? Muy bien, entonces ya tengo esta partida. Por acá, ¿qué otra partida tendré yo? ¿Qué otra partida tendré yo? Bien. En este caso, esta fotografía quiero, no, no es el mismo proyecto, es otro. Bien, estos son los muros de gaviones, ¿no? Estos son los muros de gaviones. Y este que está acá en esta parte viene a ser el colchón anti-socavante, ¿no? Ya. Esto que está acá en la parte baja, de mayor ancho, ¿no? Que los muros de gaviones. Esto de acá viene a ser el colchón antisocavante de los muros de gaviones. ¿Ya? El colchón antisocavante. Muy bien, esta fotito nos va a servir mucho para tener idea de lo que estamos haciendo. Bien, entonces, bueno, ¿qué más voy a tener dentro de lo que es movimiento de tierras? ¿Qué otra partida voy a tener? Eh, Mira, esta fotito, esta retroexcavadora, ¿qué función crees que tiene, no? ¿Qué tipo de trabajo está haciendo acá? Movilizando, acumulando este material, sacando ese material, será pues con la finalidad de hacer la descolmatación del cauce del río, ¿no? Entonces, como dentro de movimiento de tierras, vamos a tener descolmatación del cauce del río, ¿no? En otras palabras, puede ser hasta la limpieza del río, lo podemos eh, llamar, ¿no? Entonces, descolmatación. Bien, ¿cuánto es el largo? El largo es 654, ¿sí?
Y la altura, bueno, acá no va a ser por altura, acá va a ser ancho, ¿no? Acá vamos a tener el ancho. No, acá también era ancho. Acá vamos a tener el ancho. ¿Qué ancho considero yo? Acá el ancho que debemos considerar pues es el ancho del cauce del río. Si estoy trabajando acá, yo consideraré cuánto es la descolmatación de este punto hasta este punto. Ya, hasta lo que viene a ser prácticamente el tope de mi colchón antisocavante. No voy a considerar descolmatación sobre el colchón antisocavante. ¿Por qué? Porque ya hice pues la desviación de este cauce, ¿no? Entonces ya no tiene sentido. ¿Qué voy a descolmatar si ya no hay acá agua, ¿no? Entonces, en estas partes que queda libre, yo tengo que hacer la descolmatación. Y tendré pues, ¿no? que medir cuánto es ese ancho y si es uniforme, ¿no? En caso que no sea uniforme del levantamiento topográfico, tendré que sacar, ¿no? En este caso, pues yo puedo asumir que esto es uniforme, supongamos que tiene unos, a partir del colchón antisocavante hacia la otra ribera, un ancho de unos 5 metros, ¿no? 5 metros. Entonces, eso me va a determinar qué área yo voy a hacer esa descolmatación del cauce del río, ¿no? ¿Qué área yo voy a hacer esa descolmatación del cauce del río? ¿Ya? Muy bien, entonces ya tengo esa descolmatación y bueno, esto de acá va a ser en metros cuadrados. ¿Ya? Esta descolmatación del cauce del río va a ser en metros cuadrados, ¿sí? Porque yo no sé qué altura voy a descolmatar ni nada de ello, ¿ya? Y otra partida que se tiene que sacar acá va a ser 1.133, ya pues será la eliminación del material excedente. La eliminación del material excedente. Muy bien, entonces acá, ¿qué volumen he excavado? Fácil. ¿Dónde está el volumen que yo he excavado? Acá está excavación. Ya tengo. Y nuevamente acá ya no voy a tener número de veces, sino voy a tener un famoso FE, que viene a ser un factor de esponjamiento. Si ya me dicen que roca suelta, ya no va a ser igual que todas las veces que hemos trabajado, que es el 25%. No, acá va su factor de esponjamiento de la roca suelta, puede ser incluso mayor al 30%, ¿no? Hasta 35%. Yo trabajo con 30%. Supongamos, esto va a ser 1.3, entonces la eliminación va a ser la multiplicación. Bueno, eso sería la eliminación del material excedente que yo tengo, ¿sí? Eso sería la eliminación. Y bueno, ya hice ese movimiento de tierras. ¿Qué más puedo yo considerar? ¿Qué más yo puedo considerar? ¿Qué otra partida podría considerar? Bien, bueno, dentro de movimiento de tierras también puedo considerar yo por acá 1, 1, 3, 4. Voy a considerar lo que vamos a llamarlo por acá el tema de recolección y apilamiento de piedra, la piedra necesaria que nosotros necesitamos para nuestro muro. ¿Ya? Acá está la piedra, me dicen de 320 a 350 milímetros. Entonces, de piedra de 320 a 350
milímetros. Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, si es ya ese tipo de trabajito, yo ya no voy a necesitar metros cuadrados, voy a trabajar con metros cúbicos. Muy bien. ¿Qué necesito? Acá está lo que voy a necesitar en mi murito de gavión. Tengo estos muros tipo 1, ¿no? Que podemos decir que el ancho es 2 y la altura es 1,30, y de estos muritos cuyo ancho es 1 y su altura es 1. ¿Ya? Entonces podemos colocar por acá eh, gaviones de caja, 5.0 por la longitud, 1.0 que es el ancho, y por 1.30 que es la altura. ¿Ya? Entonces, longitud por ancho por altura. Ya está. Bien, a ver, por acá nos están consultando. Ya, la partida de piedras debería colocarse en movimiento de tierras. Bueno, este tema yo lo coloco dentro de lo que es movimiento de tierras, dentro del título de movimiento de tierras, porque pues lo que yo voy a hacer es justamente una recolección y apilamiento, ¿no? Hay quienes ya esta partida también lo consideran dentro de obras de estructuras, ¿no? Obras estructurales, ya el armado de las cajas, de los muros de gaviones, ¿no? Lo consideran algunos, ¿no? Pero bueno, yo lo considero dentro de lo que es movimiento de tierra, ¿no? Como te digo, acá no hay pues que lo coloco en una partida, me va a afectar, o bueno, que no lo coloque en un título, me va a afectar todo mi presupuesto, no, eso no ocurre, ¿no? Con tal que yo lo considere, ya es suficiente para que pueda yo trabajar, ¿ya? Muy bien, entonces, los muros de gaviones pues tienen de 5 por 1 por 1.3. Vamos a empezar, la longitud es la misma, los 654 metros, voy a tener que colocarle. El ancho, me dicen que es 1 metro, entonces acá voy a poder calcular cuánto estamos teniendo, ¿no? El ancho es 1 metro, o sea que si estoy haciendo el 1.30, quiere decir que estoy haciendo solamente este de acá, ¿no? Pero ya recuerda que acá son dos cajones, dos muros, ¿ah? Ya bien, entonces regresamos. La altura, 1.30. El volumen, el área por la altura. Acá factor de esponjamiento ya no necesitamos. Acá necesitamos número de veces. ¿Cuántas veces? Estamos diciendo que son 2 veces. Entonces acá voy a tener yo 1700, ¿no? Metros cúbicos que voy a necesitar de esta piedra. Bueno, no, el ancho de cada cajita el ancho es 1 metro, ¿no? Acá lo tenemos. El ancho de cada cajita es 1 metro, ¿ya? ¿Por qué? Porque también estas mallas o estos cajones vienen ya prefabricados con ancho de 1 metro, ¿ya? Entonces acá tú tienes que colocar 1 metro, una cajita, otro metro, otra cajita, así, ¿ya? Nuevamente, por ejemplo, en la imagen que estamos teniendo, ¿sí? Y por ejemplo, acá en la imagen que estamos teniendo, si tú lo logras visualizar, estos son como cajones, ¿no? Que este es el ancho, es 1 metro, es 1 metro. No es un solo ancho, no. ¿Ya? Así, este es 1 metro, acá hay dos, mira, si te das cuenta, acá está la unión, ¿no? Bien, entonces eso me sirve. Estoy considerando el ancho 1 metro y lo estoy multiplicando por 2.
el posterior y el frontal. Ahí está, los dos. Bien, ya tengo los gaviones de caja 5 por 1 por 1.3. Y ahora tengo ya no el de 1.3, sino el de 1 por 1 por, perdón, el de 5 por 1 por 1, ¿no? La longitud es lo mismo, el ancho es lo mismo. Bueno, de acá el área lo voy a tener. La altura ya no es 1.30, ahora es solo 1 metro. Número de veces. En la parte superior, ¿cuántas cajas de gaviones hay? Solo hay una. Entonces, acá colocamos uno, ¿verdad? Nuevamente regreso al detalle, ¿sí? Y bueno, vamos viendo. Ya, muy bien. Este colchón antisocavante también necesita de ese tipo de piedra, ¿no? También necesita de ese tipo de piedrita, ¿no? Entonces acá voy a tener el colchón antisocavante. ¿De cuánto es? De 5 por 1.20 por altura 0.30, ¿no? Esto es longitud por ancho por altura. Muy bien, la longitud sigue siendo lo mismo. El ancho ahora es 1.2. Ya, el ancho ahora es 1.2. La altura me dicen que es 0.30 y el número de veces una sola vez, ¿no? Entonces sumo mi partida y ya tengo cuánto yo necesito de ese tipo de piedra, ¿no? Ya está. Muy bien, ya está lo que es movimiento de tierras. Continuamos. Ya vamos trabajando en sí la estructura. Entonces voy a tener 1, 1, 4. 1, 1, 4. Voy a tener por acá las obras estructurales ya, ¿no? Las obras estructurales. Las obras que ya forman parte de mi proyecto. 1, 1, 4, 1. Lo primero que voy a tener son pues esos muros de gavión, ¿no? Voy a tener esos muros de gavión. Y por acá tendré esto de acá, lo que vamos a tener son los muros de gaviones que yo necesito, ¿no? Muy bien. Entonces acá vamos a tener muro de gaviones, muro de gaviones de caja. Perdón, esto lo vamos a tener acá como partido. Muro de gaviones de caja. ¿Cuánto es la caja? Regresamos a nuestro plano. Ya. Dicen que es alambre galvanizado de 3.40. Por acá no nos da nada más. Muy bien, entonces muro de gaviones de caja de 5 por 1 y por 1.30, ¿sí? Pero estos muros de gaviones tienen que cumplir, pues, ¿no? Con cierta especificación técnica. Esas cajas tendrán que cumplir con las especificaciones que el
proyectista haya calculado, ¿no? De repente nos darán, yo lo tengo por acá anotado, 10 por 12 cada 3.4. Esto es una composición de zinc más aluminio más PVC. ¿No? Entonces, ese es lo más importante acá es la longitud. Esto de acá ya el 10 por 12 sobre 3.4, eso ya viene a ser pues la parte de la especificación técnica, ¿ya? Muy bien, cuando yo voy y quiero comercializar este tipo de cajas, ¿no? Este tipo de cajas ya, bueno, me voy y yo al proveedor no le voy a comprar como en rollo la malla, ¿no? Porque estos son mallas. Yo no le voy a comprar en malla. Yo le tengo que comprar ya en cajas, ¿sí? Y, y generalmente lo que yo tengo que hacer, pues, es ya metrar como caja, ¿sí? Pero para meterlo como caja, yo voy a calcular el tema del volumen, ¿no? Entonces ya tengo acá la altura, tengo el número de veces también 2, ya prácticamente tengo el mismo volumen, ¿no? Ya está. Por acá tendré otra partida. Por acá tendré otra partida. Que viene a ser muro de caja de 5 por 1 por 1.3. Acá no, por 1 nada más. Acá igual. Modificamos acá. Ahora esto de acá es lo mismo. Y en altura consideraremos un número de veces también 1, ¿no? Listo. Por acá voy a tener el muro de gaviones de caja 5 por el ancho es 1.20 y por acá es 0.30. Muro de gaviones, ¿no? O muro, acá tendríamos que hacer colchón antisocavante de caja tanto por tanto, ¿no? Repetimos esto. Ahora sí el ancho, me dicen que es 1.2 y la altura 0.30. Entonces lo que yo calculo en esta oportunidad es en forma de volumen, ¿no? Muy bien, entonces mira, ya prácticamente tienes la recolección, tienes las cajas que necesitas, ¿qué más vas a tener? ¿Qué más es lo que tú podrías tener? Bueno, como obras estructurales ya creo que no, ¿verdad? Ya hasta ahí ya llegó. Muy bien, entonces, ¿qué más? Por acá vamos a tener el 115. eh, de repente, o bueno, como, ya no como obras estructurales, sino como de repente limpieza final de obra. ¿Sí? Entonces por acá tendré un 115 y voy a tener limpieza de terreno manual.
limpieza de terreno manual, ¿no? Bien. El largo, vamos a tener que es los 654. El ancho que yo voy a considerar para hacer la limpieza va a ser el ancho de todo mi muro, sería 2 metros. Y eso es prácticamente el metraje que yo necesito, ¿no? El área por el número de veces. Y esto nos resulta en metros cuadrados. Fíjate la manera sencilla que resulta metrar. Por acá nos estaba faltando. Nos estaba faltando hacer la numeración correlativa de las partidas para poder trabajar en nuestra hoja de resumen. Bien, a ver. ¿De dónde sale el 1166.53? ¿De dónde sale el 11? Este volumen, ya, a ver, bueno, ese volumen lo habíamos calculado con la hojita de movimiento de tierras, ¿no? En función de las secciones transversales, estas secciones transversales, según el programa, nos determina una área de corte. Esta es la área de corte. Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular el volumen en función de las longitudes, ¿no? En función de las longitudes y del promedio de esas áreas de corte, ¿no? Porque el área de corte me da solamente si yo tomo en el punto 0, del punto 0, en el punto 10, en el punto 10, ¿no? Entonces, es específica esa área de corte. Pero lo que a mí me dicen, oye, lo que tú puedes hacer, calcula el promedio, pues, ¿no? Entre punto y punto, o sea, entre el 0 más 0 y el 0 más 10, calcula el promedio de áreas de corte y multiplícalo luego por la longitud y vas a calcular el volumen. Eso es lo que he hecho. He calculado el volumen. ¿Ya? Perfecto. Entonces, mira, hasta el número 21. Bien, entonces ya prácticamente has terminado tú ya con esta construcción de defensa ribereña. Ya tienes todos los metrajes, ¿no? Entonces ya prácticamente has concluido. Así de esa manera tan rápida, tú ya puedes rápido hacer el metrado, ¿no? Y terminar con tu trabajo, ¿no? De repente te dieron esto para un día, en una hora lo puedes hacer. Es así de sencillo. Sencillo y fácil, ¿no? Bien, entonces, estimados participantes, me gustaría saber si alguno de ustedes está teniendo alguna duda para poder resolver las dudas o preguntas que tengan en este momento de lo que hemos acabado de ver. Todo lo que concierna a Muro de Gaviones, ¿sí? A ver, me gustaría que por favor me digan si estamos teniendo dudas o problemas, ¿ya? Bien, a ver. Entonces, en ese caso, me gustaría, por favor, que me mencionen cuáles son las dudas o consultas que tienen.
A ver. Ya, a ver, iniciamos por acá. Nos dicen, ingeniero, el alambrado no se incluye en los metrados. Bueno, el alambrado. Ese alambrado, supongo que hace referencia a esto, ¿no? Como les dije, esto de acá nosotros lo compramos ya por cajas armadas, ¿no? O sea, esas mallas de alambre, esos mallas de alambre así tipo en coco, ya nosotros lo compramos en cajas armadas, ¿no? Con tapa. Obviamente del mismo material, todo de alambre, ¿no? Entonces, ahí ya está incluido todo ese alambrado, si es lo que tú, si creo leer del pensamiento, este es el alambrado que te refieres, ¿no? Ya viene dentro de la caja, por eso vienen en paquetes de 5 metros, ¿no? Para poder armarlos. ¿En qué se refiere la partida recolección y apilamiento? Este es este tema, mira. Nosotros para conformar este muro de gavión, ¿sí? Para conformar esta caja, yo necesito recolectar este tipo de piedras y apilarlas pues en un lugar cercano donde voy a armar mis cajas. Si yo voy a colocar acá, si yo voy a colocar acá, si yo voy a colocar acá mi muro, tendré que cerca poder armar esas cajas, ¿no? Porque imagínate, son de 5 metros de longitud, cuánto volumen, cuánto sería el peso. La compactación para la base de los gaviones, si lo estamos considerando, por acá tenemos movimiento de excavación, movimiento de tierras. Bien, ¿no? Hemos hecho la excavación, ¿no? Entonces, a ver, tenemos la excavación, ¿no? Bueno, no estamos considerando, ¿no? Entonces, a ver, correcto, por acá tendríamos que, podríamos colocarlo incluso por acá, ¿no? Dentro de obras estructurales podríamos colocarlo, o para que, sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por acá vamos a copiar esto, y por acá vamos a insertar esto. Ya. Entonces acá voy a tener 17, 18, perdón, 17141. Voy a colocar, entonces, nivelación y compactación, nivelación y compactación de base de muros, de base de muro de gaviones, de base de muro de gaviones y colchón antisocavante, ¿no? Entonces por acá vamos a colocar los muros de gaviones. Acá vamos a colocar base de muros, base de muro de gaviones. ¿Sí? ¿Y cuánto es el largo? El largo sí es 654, el ancho sí es 2 y ya tengo el área, ¿no? Ya tengo el área. Por acá voy a tener esto de acá, sí. Esta compactación y nivelación, o esta nivelación y compactación va a ser en metros cuadrados. Y por acá tendré base, colchón antisocavante. Base, colchón antisocavante. Ya, la misma longitud, el ancho en esta vez nos dicen que es 1.2. Ya tenemos el área. ¿Sí? Bien, ahí estaba ya, ¿no? Nos habíamos estado olvidando de esta partida, ¿no? Nivelación y compactación de la base de los muros de gaviones, ¿no?
Ya está. A ver, alguien, por favor, otra consulta que se tenga. Otra consulta que se tenga, ¿no? Bien, entonces esto vamos a guardar en nuestro capítulo 6 dentro de muros de gaviones, plantilla de metrados, muro de gaviones. Listo, ya está. Bien, estimado participante, entonces mira, ya hemos concluido con este metraje de los muros y bueno, vamos a aprovechar el tiempo de esta sesión que nos está quedando y bueno, vamos a continuar metrando otra estructura. Bien, lo que teníamos nosotros planteado era también metrar muros de concreto ciclopio, ¿no? Pero prácticamente los muros de concreto ciclopio es como metrar muros de concreto armado. La diferencia es que en muros de concreto armado yo considero acero y en muros de concreto ciclopio, toda la estructura solamente es concreto, ¿no? Concreto, podríamos decir un hormigón más una piedra mediana que se puede utilizar, ¿no? Y no lleva refuerzos ni horizontales ni verticales, ya sea en la zapata o en el cuerpo, ¿no? Entonces acá metraré todo por volumen. Tal y como hemos metrado el volumen de concreto en los muros de contención de concreto armado, igual haremos acá para esto, ¿no? Entonces creo que no hay mucha dificultad en poder manejarlo, ¿no? En poder manejarlo eso. ¿Sí? Bien, entonces mira, si ya tenemos esto dicho, vamos a iniciar el metraje de un reservorio. Ya, vamos a reservar, perdón, vamos a metrar este reservorio. Ya, entonces por acá necesito mi planilla de metrados. Mi planilla de metrados. Ya. Para poder metrar mi reservorio. Bien, este es el reservorio que nosotros vamos a metrar. ¿Ya? Acá tenemos el corte, el detalle de la sección típica. Es un reservorio de una capacidad de 5 metros cúbicos de almacenamiento de agua. Es un reservorio circular. ¿Ya? Y acá tenemos la vista en planta. Este es el reservorio circular que vamos a tener. Tiene un canal de evacuación de agua de lluvia. Tiene un enrocado y acá tenemos el reservorio propiamente dicho, ¿no? Con su diámetro interior. Acá de repente está la caseta de válvulas, ¿no? Bien, este es el cerco perimétrico que forma parte del reservorio. Tenemos detalle de cómo es la puerta para el cerco perimétrico, ¿no? Para que el que hace los precios unitarios pueda hacer bien su trabajo. Tenemos por acá acá debe estar la caseta de cloración, que es esta, ¿no? Acá está la caseta de cloración, ¿sí? Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es realizar el metraje o el metrado de este reservorio. Mira, cuando yo metro este tipo de estructura que es un poquito más compleja, el tema de un reservorio, lo más conveniente es que yo, antes de iniciar el metraje con obras provisionales, trabajos provisionales, preliminares, lo que yo tengo que hacer es, primero, sacar mis datos. En esta parte, lo que yo tendría que hacer es, de repente, sacar unos datos que me puedan servir a mí al momento de que yo ya estoy metrando, ¿no? Al momento de que yo estoy metrando. Incluso, si no me quiero complicar,
lo que yo puedo hacer es incluir de repente un corte, incluir de repente un corte, ¿no? O una imagen que me facilite a mí, poder identificar más rápidamente los elementos que yo necesito, ¿no? Los elementos que yo necesito, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a hacer esto, ¿no? Acá voy a hacer esto. Bien, este es el reservorio que yo tengo, ¿no? Este es el reservorio que yo tengo. En función de este reservorio, yo voy a sacar algunos datos previos, ¿no? Entonces, por acá le voy a colocar algunos datos, datos generales, ¿sí? Algunos datos generales que yo necesito, ¿no? Entonces, acá empezaremos primero del reservorio propiamente dicho, que vamos a tener, voy a tener de repente el diámetro interno del reservorio, ¿no? O diámetro interno nada más. ¿Sí? Bien. El diámetro interno, por ejemplo, acá lo tengo. Lo puedo ver, acá me dan el diámetro interno de pared a pared, me dicen que es 2.30. Entonces 2.30. Eso sería mi diámetro interno. Acá los datos que yo voy a sacar son datos que voy a poder utilizar en todo el metrado que yo haga, ¿no? Y ya me permita simplemente enlazar mis fórmulas, ya no estar regresando al plano, volver a visualizar, ya no. Sino de frente ya voy a enlazar mis fórmulas. Por acá tengo el espesor de muro, si no lo logras visualizar, también puedes ver, acá está el espesor de muro 0.12, ¿no? 0.12, ya tengo el espesor del muro. De repente la altura de la pared del reservorio, altura de la pared del reservorio, buscamos en nuestro plano la altura de la pared, acá está. Mira, esta es la base y hasta esta parte llega la altura de la pared. ¿Cuánto es? 1.50. 1.50 es la altura de la pared. Luego de repente voy a tener el tema del espesor de la losa de techo. Espesor de la losa de techo, ¿no? Entonces buscamos de la losa de techo, ¿cuánto es el espesor? 0.10. 0.10. Muy bien, entonces por acá vamos. 0.10. ¿Qué más tengo? ¿Qué más podría tener? De repente, mira este volado que hay acá, ¿no? Podríamos tenerlo por acá y podríamos colocar volado en la losa de techo. Volado en la losa de techo. Chequeo. Me hacen referencia a este volado que está acá, a este volado que está acá. Me dicen que es 0.10. Ya, entonces acá también sacamos 0.10, el volado de la losa de techo. Muy bien, otro espesor de losa, ya hice el espesor de la losa de techo. Entonces ahora voy a hacer el espesor de la losa de fondo. ¿Sí? Acá está el losa de techo y acá está losa de fondo. Muy bien. Visualizamos. Visualizamos. Este espesor de la losa de cimentación, ¿cuánto vamos a tener? ¿Ya? Mira, 15 más 15, todo esto es 30, ¿sí o no? Esta altura es 30. Y acá en este corte yo tengo que esto es 18. Entonces, para que sea 30
¿cuánto tiene que ser este espesor de la losa? Tendrá que ser pues solamente 0.12. El espesor de la losa de fondo. A ver, longitud de... Acá vamos a considerar longitud de la tapa sanitaria, ¿no? O la longitud de la tapa sanitaria. ¿Ya? Me refiero a esta tapa que yo tengo acá, ¿no? Sí, mira, acá está el hipoclorador por goteo, la caseta de goteo. Y acá yo tengo una tapa para que me permite entrar a hacer el tema de limpieza al interior del reservorio, ¿no? Entonces ahí yo voy a tener esto como una tapa sanitaria, ¿sí? Bien, mira, en la tapa sanitaria de pared a pared prácticamente 0.60. Esto de acá es 0.60 la longitud, ahora el ancho de la tapa sanitaria. El ancho de la tapa sanitaria. Vamos a visualizar. Por acá. Muy bien, no tengo otra dimensión. De repente acá. Acá también lo tenemos que es de 60. Entonces sería de 60 por 60. De 60 por 60. El ancho de esa tapa sanitaria. ¿Ya? ¿Qué más estamos viendo? Que por acá hay un enrocado, ¿no? Nos dijeron que había un enrocado. A ver, por favor. Entonces por acá tenemos un mejoramiento que viene a ser un enrocado perdón, este es un mejoramiento ya acá lo tengo. Este ancho de enrocado me dicen que es, mira, 0.30, pero este 0.30 está acotado desde la cara más externa, ¿no? Desde la cara externa. Bien, entonces yo lo entiendo. Este de acá viene a ser la pared del reservorio y esto de acá viene a ser el volado que tiene el reservorio, ¿no? Entonces, si esto es el volado que tiene el reservorio, este enrocado tendrá que ser 0.30 más el punto 10, que es parte del volado y no se puede visualizar en el plano en planta si tiene o no enrocado, ¿no? Muy bien, entonces por acá vamos a colocar el ancho del enrocado. Ancho de enrocado en calzado. El ancho de enrocado del calzado habíamos dicho que era 0.40. A pesar que el plano visualizas, mira, en el plano cual se visualiza 0.30, ¿no? Pero ¿qué dijimos? Bueno, este es parte del voladizo del reservorio y cuando yo hago el plano en planta, lo único que puedo visualizar, pues es esta proyección de volado y lo que queda expuesto, ¿no? Entonces acá, ¿cuánto sería? 30 más el volado 10, tendríamos entonces acá
como ancho del enrocado de la calzada 0.40, ¿sí? Muy bien, si yo deseo, puedo decir este enrocado de qué peralte va a ser, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir. Bien, a ver, el peralte desenrocado, acá lo tengo. Este enrocado va a ser de 0.10, ¿no? Entonces por acá voy a tener el peralte del enrocado. ¿Cuánto va a ser? 0.10. ¿No? A ver, ya estamos. ¿Sí? Mira, estas son las principales, pues, acotaciones que yo puedo sacar de mi planito en planta, de mi planito de mi reservorio, y eso me va a ayudar mucho para cuando yo desee, bueno, metrar ya directamente, ¿no? Así como hemos hecho para el reservorio, podemos hacer también de repente para la caseta de válvulas, el mejoramiento del suelo, sacar nuestros datos, ¿no? Sacar nuestros datos y que, como te digo, que quede ahí demuestra la imagen o la estructura que nosotros estamos metrando, ¿no? A ver, hasta esta parte que hemos hecho solamente unos datos generales del reservorio, si tuviéramos alguna pregunta o consulta, me la hacen llegar, por favor. Bien, entonces, mira, ya hemos hecho del reservorio. Para no generar conflicto, tú vas a hacer de las casetas de válvulas. ¿Ya? Entonces acá tú vas a sacar los datos para la caseta de válvulas, ¿ya? Para la caseta de válvulas. ¿Sí? Bueno, las dimensiones de la tapa, el espesor del muro, el espesor de la losa, la altura que vamos a considerar que para esa caseta, ¿no? ¿Qué más? Bueno, por ahí mejoramiento de suelo, si es que hubiera, si no, no hay. Y luego también podemos sacar la caseta que es para la cloración, ¿no? Para la cloración podemos sacar. Entonces, mira, esta imagen podemos ponerlo acá, que es de nuestro reservorio, ¿no? Que es de nuestro reservorio. Y por acá podemos sacar este corte. ¿No? Entonces, por acá vamos a sacar este corte. ¿Sí? Ahí está el detalle de la caseta de válvulas, ¿no? Para poder sacar algunas acotaciones. ¿Ya? Bueno, mira, una vez que nosotros ya completamos los datos, una vez que nosotros ya tenemos los datos, ya podemos pasar a metrar, ¿no? Igual, entonces acá vamos a poner, pues, ¿no? Como primera partida que vamos a tener dentro de nuestro reservorio. Entonces acá vamos a tener 1. Entonces yo voy a tener que, estoy metrando el reservorio circular de 5.00 metros cúbicos, ¿no? Listo. Muy bien, entonces elimino esto y iniciamos
1.01, 1.01.01. Por acá voy a tener el 2, por acá voy a tener el 3. Ya, dentro de los primeros trabajos preliminares, pues, o tendré primero obras provisionales, ¿no? Obras provisionales. Ya, a ver, obras provisionales tendré, pues, ¿no? El cartel de identificación de obra. Cartel de identificación de obra de 3.60 por 2.40 metros. Incluye gigantografía, otros le ponen de marco de madera. Bueno, eso ya no es menester nuestro, ¿no? Simplemente cartel de identificación de obra de 3.60 por 2.40. Ya esto ya sabes cómo vamos a metrar nosotros. Este sería cartel de obra y acá número de veces 1 y acá vamos a tener en global, ¿no? El cartel de obra lo meteremos como global. ¿Ya? A ver, estimado participante, no sé si tú tienes alguna duda o consulta hasta esta parte o seguimos avanzando, ¿no? Para seguir avanzando no hay ningún inconveniente, ¿ya? Depende de ti que nos estés siguiendo, ¿sí? Que nos estés tomando en cuenta qué es lo que estamos haciendo acá. Ya, una vez que tengo el cartel de identificación de obra, de repente como obras provisionales también puedo considerar la movilización y desmovilización, también lo podemos considerar, o dentro de trabajos preliminares, eso es indistinto. Con tal que esté la partida, no importa en qué título lo colocamos, ¿no? Si es obras provisionales o trabajos preliminares. Muy bien, mira, no tienes más consultas. ¿Se está entendiendo? ¿No? Me gustaría que, bueno, participen, aunque sea en el chat. Ya, mira, se ha estado revisando, vamos a hacer acá un paréntesis, se ha estado revisando parte de lo que es sus trabajos, algunos ya se les ha revisado y hay quienes tienen pues unas notas muy bajas, muy desaprobatorias, mira, incluso de todo lo que se ha revisado, el promedio es 11 recién. No llegamos pues a nada. Estamos mal en eso, ¿ya? Lo que vamos a hacer para tratar de levantar algo y que te puedas certificar, a mí lo que más me importa es que te logres certificar. Quiero que termines de sacar estos datos acá, de la caseta de válvulas, que saques los datos que tú creas importantes. Los saques esos datos, acá en trabajos preliminares también, me completes los trabajos preliminares, lo que es trazo y replanteo, ¿no? De repente limpieza del terreno manual, lo completes hasta trabajos preliminares, ¿sí? Y me lo envíes, y eso, esto de acá, me lo envíes. eh, el plano de reservorio lo tienen en la página, ¿ya? Y me lo logres enviar pues hasta la hora que culmina la sesión, ¿no? Hasta las 11 de la noche, ¿no? Yo voy a quedar acá para cualquier consulta y me lo tienes que enviar, ¿no? Me lo tienes que enviar, ¿sí? Me lo tienes que enviar, ¿ya? Ya a los que ya han enviado las prácticas con las observaciones, ya se va a levantar, si lograron levantar esas observaciones, ya pues se les colocará su nota. A los que no lograron levantar esas observaciones, también se les descontará su nota y así ya, una vez que están las observaciones, ya no te voy a volver a responder observaciones, ¿ya? Si las levantaste todas, bien. Si no las levantaste, entonces ahí vamos a tener problemas, ¿ya? Entonces, mira, si tú me logras enviar esto hasta las 11,
pues vamos a subir o aumentar 2 o 3 puntos, ¿ya? 3 puntos vamos a aumentar. Ya sea en las prácticas o en el examen que ya tienes que dar el próximo sábado. Bien, entonces voy a guardar esto y te lo estoy compartiendo esta hojita Excel, ¿ya? Muy bien, entonces